Seguimos en la mesa, estamos en jueves 31 de mayo del año 2018. Estamos con Hernán Bonilla, Oenir Sartú, Carlos Ramela y Esteban Valenti. El fiscal Luis Pacheco confirmó ayer que apelará el fallo de la jueza Beatriz Larrié que en el caso ANCAP dispuso un solo procesamiento sin prisión, el de Raúl Sendic, por reiterados delitos de peculado en el uso de tarjetas corporativas y un delito de abuso de funciones en la negociación del ente con la empresa Exor. Recuerden que en su dictamen del mes pasado, Pacheco pretendía que el procesamiento del ex vicepresidente también abarcara un segundo delito de abuso de funciones relativo a los acuerdos con Petroecuador y Trafigura, pero además pedía el procesamiento de otros ex directores y gerentes de la compañía petrolera. Ayer, en primeros comentarios que hizo en los medios de comunicación, la doctora Larrié explicó de algún modo, sintéticamente, su decisión. Lo que yo entendí probado en esta etapa presumarial es que en un caso particular, que fue por el cual se le imputó el delito de abuso de funciones, que fue la negociación con Exor para la cancelación anticipada de la deuda de PDVSA, había actuado por sí solo, digamos. O sea, había iniciado contacto, firmó un primer acuerdo, de acuerdo a lo que yo entendí por la prueba que tengo en el expediente. El caso ANCAP, un nuevo capítulo se produjo esta semana con esa resolución de la jueza. Ahora faltan las instancias que vienen en el trámite judicial. ¿Quién empieza? ¿Hernán? Yo voy a empezar ¿Otra vez? Con un tono más bajo, más tranquilo. Y más breve, a ver, más breve. Sí, así más hacemos breve, una no sé, Eso de más breve, se apoya a lo de más breve. Entonces, esa parte que está de acuerdo. Primero, me leí todo el expediente. Voy a empezar por la cosa más insólita que he leído, además de que lo considero de una pobreza de argumentos absoluta y total. Y las explicaciones de la jueza, lo mismo. Y como yo respeto mucho a la justicia, discuto las cosas que considero que están mal, porque le doy un gran valor republicano. Así que resulta así. Si vos lo hiciste solo el delito, es delito. Si vos lo hiciste con otros el delito, que es el delito que se hizo con Petroecuador, para lo cual hay documentación nacional y exterior interminable para demostrar que fue una maniobra espuria, hecha para pasarle por arriba al gobierno ecuatoriano y hacer un acuerdo que solo se podía hacer con ANCAP. Entonces, resulta que el razonamiento es así. Si el señor lo hizo en connivencia con otra parte del directorio, entonces son todos inocentes. A ver, yo cuando la justicia no tiene lógica, no, lo que pasa es que era una asociación para delinquir. Vamos a entendernos claro. Porque elemental, y si la división jurídica acepta el concepto de que una empresa firma un acuerdo con otra empresa estatal porque ese gobierno impide hacer acuerdos sin licitación, y después en la distribución de las utilidades eso se refleja con 5 millones ganados por 6 millones ganados por ANCAP y 200 ganados por Trafigura, una empresa de una imagen internacional que no va al paraíso porque le queda chico, entonces no hay justificativo. Y además, otra cosa de lógica, cuando la justicia no tiene lógica ninguna, ¿ustedes creen que alguno de esos negocios petroleros lo pudo haber planificado Sendic solo? ¿Que Sendic se había doctorado en alguna universidad en el manejo del trading petrolero como para hacer, por ejemplo, lo de Exor, por ejemplo, lo de Petroecuador, por ejemplo, otros cuantos negocios con Trafigura? No, hay metidas gerencias hasta el cuello, que no sé si el fiscal no lo descubrió. Ahora tendrá que descubrir, por ejemplo, una cosa que nos enteramos hace 2 días, que la empresa con el que firmó acuerdos primarios de León para ser empresa de tratamiento de residuos, dio una dirección en La Piedra totalmente falsa, pero que no tienen funcionario, no tienen nadie para comprobar lo más elemental. No, ¿querés que te diga? Yo respeto demasiado a la justicia uruguaya como para pensar eso. Ahora, lo que sí me preocupa es la impunidad.
Porque sí, eso que escuché hoy a la jueza decir, y así funciona el sistema. No, el sistema funciona, que si descubre el Tribunal de Segunda Instancia que esto es una aberración, que lo que hay es una aberración, y algo le tiene que pasar. No puede ser jueza de crimen organizado, porque estamos todos inseguros en el tema. Hoy de mañana, cuando vos estabas, Emiliano, comentando con Romina el fallo de la jueza, hablaban de la audiencia se dividía entre los que seguían el caso y los que estaban un poco cansados de... Sí. Lo estoy viendo en este momento por los mensajes que llegan por WhatsApp, ¿no? Bueno. Ya está, basta con el tema Sendik, dice uno, no es Sendik, salvo es que se encare desde el punto de vista, en fin. Sí. Yo me encuentro más bien entre el grupo que estaba un poco cansado de hablar del tema Sendik. Ahora, creo que lo que falta es que Sendik enfrente sus responsabilidades ante la justicia. Los otros implicados que hay en el caso, que comparto con Esteban también, necesariamente tiene que haber más gente implicada que afronte sus responsabilidades ante la justicia y que el Frente Amplio sancione a Sendik, que es algo que increíblemente sigue faltando. Yo Apoyado. No puedo creer que después de los fallos, ahora procesado por la justicia, el AJUTEP, el Tribunal de Ética del Frente Amplio, y el Frente Amplio no se pronunció nunca sobre Sendik, ni sobre otro de los casos que hay. Parece que le hicimos bullying. Bueno, Tabaré Vázquez dijo en la entrevista que le hicieron en la revista Noticias que volvió a hablar del tema del bullying a Sendik. Pero como te dice una cosa, te dice la otra también, porque dijo que lo había decepcionado Sendik. Pero bueno. Que humanamente lo seguía apoyando. Sí, medio raro. Un buen rol para un presidente de la República. A mí me parece que el caso se cierra con el procesamiento, bueno, que termine el proceso judicial, que no termina con esto, pero que políticamente Sendik es ilevantable. Uno ve las encuestas, por ejemplo, de simpatía de los políticos, es el político más impopular del país por destrozo, y hay un daño... Si fuera el más popular había que expulsarlo igual. Yo creo que el Frente Amplio tendría que terminar de hacerlo, sin duda, pero que... Basta de que el Frente Amplio pague también el costo político que tiene que pagar por haberlo puesto a una figura como Sendik como candidato a vicepresidente y como vicepresidente de la República. Una vergüenza para el país que haya sido vicepresidente de la República. Y vamos a las cosas. Hablemos de la seguridad, la educación, los temas que importan. En la diaria consultan a la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier. Dice: es un hecho grave y doloroso, pero ya lo tratamos en el Frente Amplio y eso desembocó en su momento en su renuncia a la vicepresidencia. No es cierto, es falso. En su opinión, no es conveniente tomar definiciones partidarias mientras el proceso judicial continúa abierto. Por otro lado, y en respuesta a las críticas de los partidos de la oposición, la senadora aclaró que el Frente Amplio no está en omisión, ya que en el plenario de Frente se analizaron las conductas irregulares señaladas por la justicia y la sanción más severa la tomó Sendik al renunciar al cargo de vicepresidente. Eso es no fue falso de toda falsedad. Claro, no se pronunció. La renuncia la tomó él como actitud personal y no corresponde a la fuerza política. Lo único que falta es que propongan una fórmula presidencial Sendik de León para las próximas elecciones. Después no falta nada. Sí, claro, porque entre otras cosas, el hecho de que no haya una resolución del Frente Mónica Amplio Javier, sobre Raúl Sendik implica que no se dispuso nada con respecto a su pertenencia a la organización, ¿no? Violaron los estatutos. Y en principio la lista 711 está pensando en que Sendik vuelva a ser candidato, ¿no? Candidato del sector. No está planteada todavía la posibilidad de una candidatura de Sendik en la fórmula, pero candidato del sector todo indica que se dispone a hacer. Bueno, si se lo expulsa, está claro que no podría ser. Bueno, en fin. Yo quiero decir que sin entrar en detalles sobre el fallo, que tenía que conocer todo el expediente, cosas que no conozco, pero uno, por las cosas que se saben y que no se han podido contestar públicamente, es clarísimo que este fallo no es saneador. No deja la sensación. Te están llamando. Perdón. Dándole letra. Dándole letra. No es un fallo saneador en el sentido de que te manden un mensaje de texto en todo caso con argumentos. En el sentido de que no ha habido una... Si uno tiene la sensación de que hay 10.000 cosas que no han sido aclaradas y 10.000 responsabilidades que no han sido debidamente sancionadas. Después hay una actitud absolutamente improcedente de parte del propio involucrado y sus compañeros, ¿no? Es decir, seguir
insistiendo en el debate público como si no pasara nada, seguir hablando de postularse a esto y a lo otro, es señal de que la sociedad no ha resuelto bien esto. Es una especie de nuevo caso de impunidad que tiene proyecciones, está conexo con lo que hablábamos al empezar. Es decir, si es posible crear un agujero de 800 millones de dólares en una empresa pública y seguir tan campante diciendo que uno se va a postular a esto y a lo otro y salir de juzgado diciendo que se va a candidatear, bueno, ¿cómo se va a pretender que otros delitos se combatan con ferocidad? Bueno, es una señal. Hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado. Es una señal fuerte. No entro en los detalles técnicos porque realmente no conozco suficiente el expediente. Digo, el efecto no ha quedado claro ni para la gente ni para el propio involucrado. Es decir, un individuo que es procesado y sigue hablando de sus posibles candidaturas. ¿Cuál es la señal que se da a la sociedad? Es decir, acá no pasa nada, todo sigue igual. No, a los del cuello banco. Y la otra cosa que quiero decir, esto simplemente es un deber militante, es que todos estamos usando la palabra jueza, lo cual es inadecuado, porque la palabra juez no indica sexo. Y si no, tendríamos que decir jueza y juezo, cosa que a nadie se le ha ocurrido. Entonces, es que estoy tan acostumbrado, estoy tan aterrorizado. No, es que se aterroriza a la gente con eso. Digo, yo veo en la prensa, si leía las notas del País o del Asunto, usan permanentemente la palabra jueza, que a mí me lo corrigió, yo había empezado a decirlo también inconscientemente, hasta que un día una señora juez me dijo, yo soy juez. Y tiene toda la razón. Y desde entonces no lo dije más. Yo creo, un poco reiterando las cosas que dije cuando hablamos en esta misma mesa del pedido del fiscal Pacheco, que como ciudadano obviamente pretendía más, quería que la vista o el pedido de procesamiento fuera más duro y que ayer la jueza hubiese procesado a más personas. Eso es impermeable. Eso no cambia, obviamente. Pero vivimos en el orden jurídico, en el mundo del derecho, y el derecho es imperfecto, obviamente. Hay responsabilidades, como dice la doctora en el reportaje En Búsqueda, de distinto tipo. Y la responsabilidad penal es la más grave y final, y tienen que darse determinadas circunstancias. Ella empieza, el escrito, que es largo y está muy detallado, empieza con una serie de aclaraciones, y leo rápidamente las primeras. En primer lugar, corresponde señalar que la investigación cumplida en estos obrados estuvo dirigida a establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran recaer sobre los directores y funcionarios de ANCAP por los hechos denunciados. A pesar de las connotaciones políticas que puedan haberse atribuido a las denuncias, esta resolución debe atenerse a las resultancias de la instrucción cumplida. No es competencia del juez penal juzgar el resultado más o menos exitoso de la gestión realizada por los directores y técnicos de ANCAP, lo que corresponde al ámbito de la responsabilidad política o incluso civil si fuere caso. También deben quedar fuera de este pronunciamiento judicial las consideraciones éticas, los juicios de valor, las apreciaciones subjetivas y las imputaciones no demostradas en autos. Por otra parte, en el objeto de esta investigación coliden normas del derecho penal con normas de derecho administrativo. Debe recordarse que no toda violación a las reglas que rigen la administración pública y los principios que deben regir la actuación de los funcionarios públicos, ética y propiedad, implica una transgresión a la norma penal. Es decir, una infracción que amerita responsabilidad administrativa no necesariamente constituye delito. Lo van a sacar así y es garantía de que puede ponerlo adelante cualquier investigación. Espero que se me prorrogue mi tiempo para hablar. No. Pero lo que señalo... Estoy haciendo estas lecturas porque parece que el oyente tiene que acceder a estas puntualizaciones. Perdón, ¿no? Valenti. Sí, lo sabemos todos. Yo, por eso, como bien dijo Sartú, no conozco el expediente. No sé la prueba objetiva que hay y que no hay. La sensación, obviamente, es la que dice Esteban. Lo que uno piensa y opina es eso, pero tenemos que aceptar que la justicia tiene otro grado de objetividad y de definición en las conductas. Yo respeto el Poder Judicial, respeté en su momento al fiscal Pacheco y respeto hoy a la doctora, pero además tengo la tranquilidad de que el sistema jurídico tiene sus propias vías de revisión, porque este fallo va a ser apelado y ya un tribunal integrado por 3 miembros podrá decir si coincide o no con la doctora. Donde yo creo, y la doctora hace una definición inicial que para mí es muy correcta, donde yo creo que se está dando la verdadera vergüenza, es en el terreno político, en el terreno ético, donde hay una fuerza que no actúa y donde hay un presidente que en su momento dijo
que le iba a cortar la mano a que la metiera en la lata, que ahora dice, por un lado, que está desilusionado con las actitudes de Sendik, pero por otro que en el terreno personal lo respalda y lo apoya, no sé qué cosa. O sea que ya no es el presidente aquel que dice fuera de la ley nada y seremos severos, sino que es el amigo, el capo mafia, el compañero. Cuando era intendente le cortó la mano a 4 porque uno había firmado un cheque suyo para pagar una cuenta. Pero ahora no le corta la mano a nadie. No, al contrario. Incluso porque si él dijera, sigo esperando que el fallo cambie las cosas, no, él dice que está decepcionado, pero no actúa. Entonces, y el Frente no actúa, porque vamos a entendernos que lo que dice Mónica Xavier no es verdad. Sendik no fue sancionado con la renuncia, Sendik se fue solo. No fue una imposición que le hizo su fuerza política. Por lo tanto, lo jurídico a mí me causa cierta decepción. Pero veremos qué pasa y en última instancia respeto a la doctora, que sé que es trabajadora y estudiosa y responsable. Ahora, en el terreno político, en el terreno ético, en el terreno institucional, esto es un desastre y esto el Frente Amplio ya no tiene cómo taparlo y es una vergüenza que nadie hable y que nadie condene y que nadie exija sanciones. Y mucho más vergüenza es que un presidente que anunció que íbamos a vivir una sociedad de mancos ahora diga que lo decepciona pero los comprende y los apoya en el terreno humano. Ese es el quiebre político en el Uruguay de hoy, donde el Frente se convierte en cómplice de la corrupción y entiendo el dolor en el alma que tienen hoy Valenti y Sartú, porque ellos son izquierdistas de toda la vida, no forman parte de esta izquierda políticamente correcta y querrían otra cosa, como querríamos todos. Bueno, la definió así de alguna manera, como querríamos todos. No es un tema ya de blancos, colorados o frentistas, es un tema de personas, de conductas, de valores. Ahí es donde la sociedad tiene que apuntar. Tú seguiste en tu exposición rumbo a las consideraciones políticas, pero yo creo que en el terreno jurídico hay todavía otros matices, ¿no? Mi impresión es que la jueza, en esas aclaraciones que hace al principio, también de algún modo le pasa la pelota al fiscal. Porque yo dejé de leer, es correcta tu interpretación. Dejé de leer las puntualizaciones cuando venía esta otra. Sí. Dice la doctora Larrié, en esta etapa procesal, la suscrita deberá pronunciarse sobre la requisitoria de enjuiciamiento formulada por el representante del Ministerio Público y decidir si los hechos contenidos en la plataforma fáctica de dicha solicitud han resultado primariamente acreditados y si se adecuan a los tipos delictivos cuya imputación se pretende, sin perjuicio de acceder al diligenciamiento de las pruebas ofrecidas por la defensa al formular los respectivos descargos, en caso de que se entendiera necesario y pertinente. O sea, la jueza está diciendo, yo tengo que basarme en lo que el fiscal me pasó. Yo voy a hacer una Yo tengo que basarme en los documentos, las conclusiones y las pruebas que la fiscalía obtuvo. Y con esos elementos es que yo... Emiliano, puede conseguir prueba adicional para poder hacer lo que le pide el fiscal, aunque el fiscal hubiese sido omiso o carente de la prueba. Ella tiene la facultad de decir, bueno, quiero ver si lo que pidió Pacheco... por el mecanismo del código en el que estaba... esta causa sí. No, lo que yo quiero aclarar es que ese tipo de preámbulo en una sentencia judicial es inusual. Es decir, no es normal que un juez defina todos sus cometidos y todas sus limitaciones. Es una sentencia que está redactada sabiendo que va a ser objeto de polémicas políticas. Sí, es abrir el paraguas. Abre el paraguas. Exactamente. Se preparó para la tertulia de los jueves. Uno no dice... La sombrilla. Uno no dice, yo debo hacer esto y no debo hacer lo otro y debo ser objetivo y no debo tener... Eso no es normal. Se da por descontado que así debe ser. Es decir, ponerlo en la sentencia indica que el redactor sabe, o la redactora sabe, que después va a ser sometida a críticas. Vivimos en un país donde una de las actividades más... desarrolladas y con más lustre es pasarse la pelota, y no con los pies, sino pasarse la pelota. Entonces, yo que creo que el Frente Amplio está violando una norma de sus estatutos que establece que un pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política debe ser analizado obligatoriamente por el plenario al quien va dirigido, y el documento del Tribunal de Conducta Política no fue analizado en 2 reuniones del plenario, ni siquiera, y eso que dice la doctora Xavier, que la conozco inteligente, demasiado en este caso, es perfectamente falso. No se analizó y se resolvió por teléfono. Lo llamaron a Sendik y le dijeron renunciar. Ese fue el mecanismo. Pero no se discutió, porque la discusión implica asumir una cuestión política, que es de fundamental importancia
para el futuro, para el presente. No es para la imagen, no es para la cantidad de votos, es para que a nadie se le ocurra hacer lo mismo. Es para que no vuelva a reincidirse sobre esto. No estamos hablando de Sendik, estamos hablando de decencia, de moralidad, de legalidad. Y la última es esto. Con eso, que es una responsabilidad del frente, no le saquemos responsabilidad a la justicia, no se la saquemos, porque cada uno tiene lo suyo. Y la doctora, que le pasa una parte de la responsabilidad al fiscal, yo también lo dije, cualquiera de los dos, tiene la responsabilidad propia. Y los argumentos que yo leí después de todo ese preámbulo no la eximen del hecho de que me parece absolutamente indefendible absolver a 6 y después 8, porque van a ser 8 personas, y dejar a Sendik solo. Es una gran injusticia. Yo creo que por cuestiones éticas y por conveniencia política, el Frente Amplio tendría que terminar de sancionar a Sendik con algo parecido a la expulsión. Primero, porque es lo que corresponde. A esta altura del partido, creo que, salvo los más acérrimos defensores de Sendik que quedan en la 711, nadie lo puede defender. Y lo otro es, creo que es un tema hasta de conveniencia política. ¿A quién le conviene que en la campaña electoral esté Sendik dando vuelta por el país visitando comité de base? Blancos y colorados tiran cohetes. Entonces, hasta por conveniencia política, al Frente Amplio le conviene sacarlo de la escena.